¿Qué es lo que te gustó de Iglesia Gran Comisión para que tú estés congregándote con nosotros? Creo que lo que más me gustó de Iglesia Gran Comisión es la manera en la que me hicieron sentir por primera vez, porque yo soy una persona a la que le cuesta bastante salir de su zona de confort y asistir a lugares nuevos. Y la primera vez que vine aquí, todos me hicieron sentir en confianza, todos llegaron, me saludaron, como que me conocían de toda la vida. Lo otro que me gusta es lo que comparten, es bastante distinto a otras iglesias a las que he asistido, e incluso me gustó como el hecho que no tengo que aparentar algo que no soy, simplemente soy yo y no tengo que fingir ser correcto. Buenas noches, somos Iglesia Cristiana Gran Comisión y como siempre todos los miércoles nos tomamos un tiempo como para poder hacer una meditación breve, pequeña, en relación a lo que estuvimos compartiendo el domingo. El domingo pasado estuvimos hablando de el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 42, y hablábamos de la mujer samaritana. Hicimos una narración oportuna, muy amplia, a veces podría decir, donde dejamos plasmado elementos culturales, elementos quizás de ámbito social, como para poder entender lo que ahí estaba pasando. ¿Y qué podríamos decir? Lo que sucedió con la mujer samaritana, yo podría decir que fue una conversión oportuna. ¿Por qué fue oportuna? Oportuna porque era el momento preciso para que todo un pueblo que eran contrarios en ideales, religión y todo el pueblo judío pudiera conocer de lo que era el Mesías. Y el encuentro de Jesús con la mujer samaritana toma lugar precisamente en uno de los lugares emblemáticos que tiene gran significado. Los habitantes de esa ciudad eran conocidos como samaritanos y a la vez eran de sobra conocidos que no tenían muy buena relación. Se le consideraba que era una raza mestiza conformada por judíos y gentiles. Se habían mezclado con los gentiles. Ellos habían llegado a mezclar la religión judía con la adoración del Dios verdadero, con los ritos paganos de las culturas de alrededor. Esto produjo el rechazo de los judíos, hasta el punto en que cuando los judíos realizaban un viaje entre Galilea y Judea, muchos de ellos cruzaban el río Jordán 2 veces para no cruzar Samaria, que era una ruta más directa. El asunto llegaba a tal extremo, pero tan extremo, que un judío no podía tener ni siquiera una conversación con un samaritano. Y tengo que sumar a esto el hecho de que era mal visto que un hombre hablara con una mujer en sentido normal, samaritano con samaritana. Ya no se diga si era un judío. Los samaritanos tenían por costumbre ir juntas a recoger agua al pozo. Esto lo estuvimos hablando el domingo pasado. Pero en una ocasión vemos a una mujer que estaba sola en pleno mediodía, en un ambiente caluroso cuando no había nadie. Esto podría pasar desapercibido, pero en esa visita solitaria vemos que tal vez ella en sí, rechazada por la gente de la comunidad, buscaba estas horas que eran más sobrecargadas por la hora, pues implicaba, acuérdense que eran tierras desérticas, un ambiente demasiado caluroso. Y entonces de repente, lo más seguro, Jesús de seguro la sorprende a dirigirse a ella. Él comienza una conversación muy oportuna, pero a la vez sencilla, cuando los dos se encuentran en el pozo. Jesús aprovecha que el pozo era hondo y no tenía forma de sacar agua. Y para decirle, dame de beber, en versículo 7. No fue un pedido de una sugerencia. Jesús lo dijo como un mandato. Qué interesante, ¿verdad? Dame de beber. Fue una orden.
Y aún sorprendiéndose porque un judío no podía compartir los utensilios con un samaritano y menos con una mujer. Y en las condiciones como era esa mujer más todavía, esa actitud decidida de Jesús nos hace a veces preguntarnos, ¿somos intencionales a veces en tener conversaciones oportunas para presentar las buenas nuevas de salvación? Jesucristo fue muy oportuno en la pregunta que le hizo a la mujer, en la solicitud más bien que le hizo a la mujer. Y no fue una solicitud bajo una súplica, sino que fue una orden: dame de beber. Y aquí es donde nosotros podemos ver qué tan hermoso es ver cómo solo Dios puede buscarnos cuando somos rechazados aún por las personas más cercanas. Esta mujer en su cultura, en su sociedad, era rechazada. Era rechazada esta mujer. Y cómo esta mujer, siendo rechazada, viene el Mesías y la aborda y le pregunta, y es más, la hace partícipe de esa conversación solicitándole algo. La mujer samaritana le lanzó una pregunta así, directa: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? En el versículo 9. Pero imagínense cómo le contesta con una pregunta. No le dijo, ¿y por qué te voy a dar agua? ¿No sabes que yo soy? No, con una pregunta. ¿Cómo es que tú, siendo judío, o sea, le reafirma, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? La respuesta de Jesús es muy clara. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Versículo 10. El Señor concluye con absoluta claridad: todo el que beba de esta agua, o sea, del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Juan. La conversación continuó entre Jesús y la samaritana. Ahí se deja nada más explícito cosas muy importantes, pero probablemente fue una charla donde ellos dos estaban ahí. Santos, solo entendamos algo. El pozo, decíamos el domingo, era un lugar de conversión donde se daban muchas pláticas. El domingo no lo dije, pero igual forma era en los pueblos. En los pueblos, los lugares donde la gente puede darse cuenta de todos los chicles de la ciudad, era en las tiendas, en la tortillería y en las pajas de agua, o sea, en los chorros públicos. La gente llegaba temprano, a toda hora, y ahí se ponían al unísono de todo lo que sucedía en el barrio. En los tiempos bíblicos, el pozo era eso. Y hombres llegaban precisamente a ver a las doncellas cuando iban con sus cántaros, con sus depósitos, con agua, porque las doncellas iban en grupo. Explicábamos el domingo que iban en grupo de una manera de protegerse de las acechanzas de los hombres malévolos o hombres vulgares, ¿verdad? Que también podían decirles cosas. Entonces, el pozo era eso. Entonces, esa conversación ahí podría haberse dado tal vez de una manera tirante, pero la mujer le llamó curiosidad. Cuando un judío le pide a una samaritana, sabiendo ella quién era en su condición pecaminosa, este judío le pide a la samaritana, dame de beber. En la conversación que continúa entre Jesús y la mujer samaritana, nos deja ver que ella no entendía bien lo que él se refería. Como sucede muchas veces con personas que antes de arrepentirse de sus pecados no pueden entender la grandeza del ofrecimiento de Jesucristo. Cuando uno le da el plan de salvación, cuando uno comparte con ellos el evangelio, lo mismo estaba pasando aquí. Exactamente lo mismo. Como esta mujer no entendía lo que ese hombre le estaba diciendo, que no entiendo, ¿verdad? Y de una manera incrédula, esta mujer que había sido rechazada por toda la sociedad, era la mujer que Dios estaba buscando para que llevara ese mensaje. La mujer buscó que la oferta de Jesús afectase todo aquello que molestaba a ella. Es decir, el rechazo de otras mujeres cada vez que ella necesitaba sacar agua de pozo. Por eso le dice, Señor,
Dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. O sea, no había entendido. Todavía estaba ella queriéndose librar de las críticas y no verse en el penoso caso de encontrarse con las doncellas que estaban sacando agua y que la vieran mal. Entonces, y estaba ahí en esa condición. Señor, dame de esa agua para que no venga a sacar. Y me imagino, tal vez el pozo me quede cerca, Señor. Entonces, y yo me evito ese bochorno. Al igual que ella, ¿cuántas veces nosotros también nos equivocamos al no poder entender con claridad el ofrecimiento del Señor? Ese ofrecimiento que Él nos da, lo que es salvación y vida eterna, y lo enfocamos solo en nuestros temores y sinsabores cotidianos, sin considerar el valor trascendente y poderoso de lo que Él nos ofrece. Jesús no iba a dejar a esta mujer en la incertidumbre o buscando su ofrecimiento en la circunstancia equivocada. Jesucristo iba a aprovechar. Vean lo intencional que fue Jesucristo en poder buscar un tema de conversación que fuera ad hoc. Era una necesidad en ella, pero también él tenía necesidad. Él necesitaba beber también. En ese mundo estaba cansado, fatigado, y él le llevará a entender a qué se refiere cuando conoce a esa mujer por completo. Él sabía la situación en que ella se encontraba y le dice cosas específicas para darle convicción de pecado. Él le dijo, así, llama y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, en el versículo 16. Las palabras de Jesús hicieron que todo el terrible pasado de esa mujer pasara por su mente en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso no duda en negarlo y decirle a Jesús, Dios omnisciente, y le dice que no tiene marido. Qué triste a veces nosotros queremos engañar a Dios, ¿verdad? Y queremos poner mentiras, podemos poner cualquier condición, pero Dios no conoce. Jesús no la condena inmediatamente, sino que le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. O sea, no recibió un rechazo. La samaritana se sorprende en ese instante al descubrir cómo él conoce toda su vida y comienza a entender que Jesús está hablando de una agua espiritual. Pero ven la plática oportuna y la conversación oportuna. Buscó un mensaje el Señor y le habla, ve y bien con tu marido. Y él dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tu esposo. Es hermoso ver cómo solo Dios puede buscarnos cuando somos rechazados por el resto de la familia, por el resto de la sociedad. Y aún, miren santo, aún por personas más cercanas. Dios conoce, Dios sabe dónde está ese rechazo. Y Dios sabe que nosotros probablemente hacemos un gran esfuerzo en poder atender a estas personas, servirles y todo, pero como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa no es fácil, santos, no es fácil, pero aún así, a veces hay cosas que suceden, rechazo que ni tú mismo te logras entender o logras explicar. ¿Por qué sos rechazada? Esta mujer nunca se le preguntó, probablemente nunca se le preguntó por qué había tenido tantos maridos. ¿Qué era lo que la había llevado hacia eso? Si habían fallecido sus maridos, si era viuda, o qué había pasado. Y no importa, santo, no importa los pecados que hayamos cometido, o si quizás podamos creer que eres una mujer moralmente buena. La realidad es que todos nacemos con el pecado que nos destituye de la vida eterna. Sin embargo, solo por gracia y misericordia, Dios envió a su Hijo unigénito a morir, a poder resucitar. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque nos amó a nosotros. Y esa es la esperanza que transforma. Y esa es la fe que transforma. Aunque la samaritana quiso excusarse detrás de la religión de sus padres, probablemente. Bueno, la verdad que sí, porque en el momento que le dice, bueno, ¿y cómo que tú estás hablando conmigo si yo soy samaritano y los judíos no pueden hablar con un samaritano? Era un principio religioso, ¿no?
Jesús la lleva fuera de ese ambiente religioso y ahora está en su tierra y hace que ella mire lo eterno sin sectarismo. Por eso le dice, Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Ella conocía que el Mesías vendría y que declararía todo. Sin embargo, ella no sabía que estaba frente a él. Y lo primero que le declara no son asuntos misteriosos o religiosos, sino la realidad de su propia vida. Jesús no se oculta ante esta mujer, sino que una vez más le habla con absoluta claridad y le dice, yo soy el que hablo contigo. Cuando ella le dice, esperamos al Mesías, yo soy el que hablo contigo. Entonces ahí podemos ver que hay esperanza en nuestra vida cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esta mujer que había vivido muchos años rechazada por ser samaritana y por ser pecadora, encontró así la esperanza en Cristo Jesús, el único que no negó lo que ella era en realidad, porque no lo negó, se lo reafirmó, pero era capaz de poder perdonar lo imperdonable y hacerla nueva para vivir una vida diferente y tener la esperanza de una eternidad en el cielo. Después que los discípulos llegaron y vieron que platicaba con una mujer, no le preguntaron, no le dijeron, hey, ¿qué estabas hablando? ¿Y qué le decías? Ella dejó el pozo y dice que dejó el cántaro y su propósito era ir a donde los varones samaritanos de su pueblo para que ellos vieran y pudieran ver a Jesús. Ella no podía callar y dejar de contar el asombroso acontecimiento de perdón de pecado y transformación de vida que ella había tenido en ese momento que había estado hablando con el Mesías. No era algo teórico o religioso, sino que algo que ella había experimentado en carne propia. Podemos ver que la respuesta de una verdadera creyente es contar lo que había vivido, dando testimonio de que había sido librada del pecado y la condenación a través del perdón de pecados. Y esa fue el agua viva que ella recibió. Y no se quedó con el mensaje. Fue y llamó a todos los samaritanos. Y qué hermosa esta historia, santo, cuando vemos que una mujer señalada por todo el mundo, una mujer que era odiada por todo el mundo, una mujer donde no podía estar en el grupo de samaritanos porque era una mujer pecadora, fue la que sirvió como eslabón para que toda una ciudad pudiera conocer de Cristo. El resultado de ese testimonio fue poderosísimo. Dice el versículo 39, de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. La vida transformada de la samaritana fue evidente entre los samaritanos y ellos corrieron hacia Jesús. Una mujer señalada por pecadora, una mujer con gran cantidad de pecados, fue la que llevó el mensaje que transforma, un mensaje que atrae y una fe que mueve. Y le dicen los samaritanos. Finalmente ellos corrieron hacia Jesús y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. La vida rechazada, pero ahora transformada, de la mujer samaritana sirvió de testimonio para que muchos otros viniesen a los pies del Señor. Sería interesante que la vida de esta mujer nos enseñe a nosotros a poder ver la benevolencia del Señor hacia mujeres rechazadas por su origen de nacimiento y por el pecado que pueden haber en ellas. Que la vida transformada de esta mujer nos puede hacer ver a nosotros cómo la benevolencia del Señor
hacia hombres que han sido rechazados porque en el pasado han sido presas de un vicio o presas de algún detalle pecaminoso, y cómo el Señor puede liberar y puede transformarlos a ellos. Y esa es la fe que transforma, esa es la fe que mueve, esa es la fe que hace cambio. Muchos de nosotros pudiéramos hacer como esta mujer samaritana, ir y hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y comentarles que ese es el verdadero perdón de pecados. Que Cristo murió en una cruz y que Cristo mora en mi corazón y que Él ha hecho tantas cosas en mi vida que puedo testificar de lo que Él ha hecho para que otros crean y conozcan a ese Salvador. Es nuestro deseo que el mensaje y que la fe que cada uno tenemos pueda ser una fe que transforma y que cambie nuestro entorno. Luchemos cada día para que podamos ser verdaderos transformadores de nuestro entorno y que nuestra fe se ponga en práctica por medio de ese mensaje que nosotros podemos compartir con otros. Esperamos que este mensaje haya llegado ante ustedes y que pueda cambiar vida y que podamos concientizarnos del elemento de poder tener una fe que transforma, una fe que mueve. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de poder estar en este medio y poder compartir este mensaje de salvación. Gracias por todos aquellos que se han conectado, Señor, por los que se van a conectar después también, Señor. Bendícelo, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como siempre, todos los miércoles a la misma hora por este mismo canal. Una continuación de la reflexión como reflexión del tema que se vieron los domingos. Somos Iglesia Cristiana Gran Comisión y gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. ¿Qué es lo que te gustó de Iglesia Gran Comisión para que tú estés congregándote con nosotros? Creo que lo que más me gustó de Iglesia Gran Comisión es la manera en la que me hicieron sentir por primera vez, porque yo soy una persona a la que le cuesta bastante salir de su zona de confort y asistir a lugares nuevos, y la primera vez que vine aquí todos me hicieron sentir en confianza, todos llegaron, me saludaron, como que me conocían de toda la vida. Lo otro que me gusta es lo que comparten, es bastante distinto a otras iglesias a las que he asistido, e incluso me gustó como el hecho que no tengo que aparentar algo que no soy, simplemente soy yo y no tengo que fingir ser correcto. Si no es verdad en mí, en vano canto a ti. Todo lo que haré